Imagina despertar y encontrar a 100 desconocidos acampando en tu terreno, hogueras, tiendas de campaña, coches, como si tu propiedad privada se hubiera convertido en un parque público de la noche a la mañana. Y cuando exiges respuestas, el presidente de la Asociación de Propietarios sonríe y dice: no te preocupes, ahora es tierra comunitaria. Pensó que me rendiría, pensó que lo aceptaría, no tenía ni idea de con quién se estaba metiendo. Empecemos por el principio. Antes de empezar, avísame de dónde me escuchas. Hoy me desperté con un ruido que no duró mucho, no era la mañana habitual. La quietud de mi tierra, no el zumbido lejano del tráfico, no los pájaros saludando el día, esto era un caos, voces, docenas de ellos, risas, gritos, portazos. Entonces olí humo, no de un incendio forestal, de una hoguera. Salí disparado de la cama y abrí las cortinas de un tirón, y fue entonces cuando lo vi. 100 desconocidos habían invadido mi terreno, tiendas de campaña por todas partes esparcidas como un pueblo improvisado, llenando mi propiedad como si fuera una especie de festival. Los campistas descargaban el equipo, instalaban parrillas, arrastraban neveras portátiles por el césped. Las hogueras quemaban el olor a madera carbonizada mezclado con tocino chisporroteante y humo de cigarrillo, y los autos seguían viniendo, SUV sus camiones, incluso una maldita casa rodante haciendo fila como si hubieran reservado una escapada de fin de semana en mi terreno. Mi estómago se retorció. ¿Qué demonios? Agarré mi teléfono y salí furioso afuera. La primera persona que vi fue un tipo en pantalones cortos cargo que instalaba casualmente una estufa portátil como si estuviera en su propio patio trasero. Marché directo hacia él. Disculpe, dije apenas manteniendo mi voz firme. ¿Qué demonios está pasando aquí? Los pantalones cortos cargo apenas me miraron. Hola hombre, dijo volteando panqueques como si esto fuera un brunch de domingo. Karen dijo que esta tierra era de uso gratuito para la Joa. Karen, por supuesto, apreté la mandíbula. Karen dijo eso, asintió completamente imperturbable. Si nos dijo que esto era tierra comunitaria, parte del espacio al aire libre de la Joa, dijo que podíamos usarlo cuando lo necesitáramos. Parpadeé y luego me reí, un sonido agudo y sin humor. Esto no es tierra comunitaria, dije que es mía propiedad privada, nunca di permiso para nada de esto. Los pantalones cortos cargo no parecieron impresionados. Bueno. Karen dijo que estaba bien, lo miré fijamente, quería preguntar quién demonios es Karen para dar permiso para un terreno que no le pertenece, pero ya sabía la respuesta. Era una tirana con un traje de pantalón barato, una dictadora con un título de asociación de propietarios, una mujer que creía que podía doblegar a todo el vecindario a su voluntad y ahora acababa de declarar la guerra. Me di la vuelta y me dirigí directamente a su casa. Ella ya estaba esperando sentada en su porche bebiendo té helado, viendo cómo se desarrollaba el caos con una pequeña sonrisa de satisfacción. Apenas llegué a su pasarela antes de que levantara una mano. Ahora, antes de que te pongas nervioso, dijo como si estuviera hablando con un niño, solo debes saber que todo esto es perfectamente razonable. Apreté la mandíbula. Karen, dije con voz tensa, ¿por qué demonios hay un pequeño ejército acampando en mi terreno? Suspiró como si estuviera agotada por mi propia existencia. ¿O te refieres al campamento de retiro de la Asociación de Propietarios? Apenas me contuve de decir que Karen agitó una mano despectiva. Es un evento anual, dijo que necesitábamos un lugar lo suficientemente grande y su propiedad era el espacio perfecto. Apreté los dientes. ¿No pensaste en preguntarme primero? Karen inclinó su cabeza. «O no pensé que te importaría», dijo dulcemente. La Junta estuvo de acuerdo en que tu tierra es técnicamente espacio comunitario compartido. Espacio comunitario compartido. Respiré lentamente, mis manos se cerraron en puños. Karen, dije voz peligrosamente tranquila, tienes 10 minutos para desalojar a todos antes de que llame a la policía. Se rió como si se riera a carcajadas en mi cara. «Oh cariño», dijo sacudiendo la cabeza. «Adelante, llámalos, verás hasta dónde te lleva eso». Y fue entonces cuando me di cuenta de que esto estaba planeado. Ella lo había preparado desde el principio. Presentó el papeleo involucrado sus amigos en la junta de la Asociación de Propietarios. Pensó que tenía la ley de su lado, que podía tomar lo que quisiera y
No pude detenerla, la miré y luego hice algo que la confundió. Me di la vuelta y me alejé. Karen pensó que me estaba rindiendo, que ella había ganado, que no tenía salida, pero lo que ella no sabía era que simplemente había decidido jugar a largo plazo, porque si quería actuar como si esta tierra le perteneciera, estaba a punto de darse cuenta de lo equivocada que estaba. Karen no solo se negaba a irse, estaba acabando. A la mañana siguiente salí a mi porche con media esperanza. La cordura había regresado. De la noche a la mañana, tal vez, solo tal vez. Algunos de estos campistas habían entrado en razón y habían empacado. Era peor, mucho peor. Las tiendas todavía estaban allí, las hogueras seguían ardiendo, la basura estaba esparcida por todas partes y ahora había llegado más gente, una nueva ola de campistas arrastrando hieleras, desenrollando sacos de dormir, armando aún más tiendas como si se estuvieran mudando para el largo recorrido. Pero la peor parte, el letrero, un letrero enorme de una prostituta, un letrero de marca atornillado al suelo a la entrada de mi propiedad. Público: Joa Camping, uso comunitario aprobado. Lo miré estupefacto. Karen no solo había invitado a la gente a mi terreno, la había declarado propiedad pública, como si tuviera la autoridad para hacerlo. Como si mi propiedad no significara nada. Y mientras estaba allí de pie con los puños apretados viendo a un niño andar en bicicleta en círculos por mi jardín delantero, tomé una decisión. Era hora de escalar. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. Karen quería jugar sucio bien. Marqué la línea que no era de emergencia. Caminando por mi porche mientras explicaba la situación: 100 personas están acampando en mi terreno, dije, apenas controlando mi temperamento. Esto es allanamiento, necesito que los eliminen. El oficial en el otro extremo sonó comprensivo al principio, pero luego hubo una pausa larga e incómoda, luego un suspiro: lo siento, señor, pero recibimos un informe de la Asociación de Propietarios que afirma que la tierra es parte de un espacio comunitario compartido. Mi agarre en mi teléfono se apretó más. Hay una disputa civil en curso con respecto a la propiedad del oficial. Continuó: el ayuntamiento ha sido informado y hasta que se resuelva este es un asunto privado. Se me heló la sangre. Karen había llegado a ellos primero. Presentó algunos documentos falsos, hizo suficiente ruido con sus contactos de la Asociación de Propietarios para crear un lío burocrático. Los policías no lo tocarían, todavía no, y Karen lo sabía. Terminé la llamada y me giré hacia su casa y allí estaba ella parada en su porche mirándome con los brazos cruzados, sonriendo burlonamente. Había planeado cada paso de esto, me había tendido, bloqueó cada movimiento que podía hacer y ahora estaba esperando mi reacción. Quería que explotara, que gritara, que hiciera una escena, que comenzara a expulsar a la gente de mi tierra, porque entonces podría usarlo en mi contra, hacerme parecer el peligroso y razonable. Pero ahora vi el juego. Así que no le di lo que quería, en cambio hice algo que la desconcertó por completo: sonreí. Luego me giré y volví adentro. La sonrisa de Karen vaciló. Ella esperaba resistencia, esperaba que yo discutiera, amenazara, exigiera respuestas, pero no hice nada de eso. Los dejé quedarse porque sabía algo que Karen no sabía. Y esa noche, mientras sus campistas asaban malvaviscos, reían alrededor del fuego y trataban mi tierra como un maldito resort, dejé salir a mis perros. Karen pensó que había ganado. Sus campistas se habían instalado tratando mi tierra como un resort con todo incluido. La ciudad me había atado de manos con burocracia legal y con cada hora que pasaba ella se estaba volviendo más audaz: más tiendas, más autos, más basura. Pensó que me había rendido, que solo iba a sentarme y aceptarlo. Lo que ella no sabía, había estado planeando mi mudanza todo el tiempo, porque Karen había pasado por alto un hecho muy importante sobre mí. No solo soy dueño de la tierra, tengo 7 perros guardianes entrenados, y esa noche ella y sus campistas estaban a punto de encontrarse con ellos. Era tarde cuando hice mi mudanza. Los campistas todavía estaban despiertos, riendo alrededor de sus hogueras, bebiendo cerveza, intercambiando historias. Salí a la perrera donde estaba mi. Los perros ya estaban en alerta máxima. Habían olido a los extraños, oyeron el ruido, sintieron la perturbación en su territorio, estaban esperando mi orden. Me arrodillé junto a Diesel, mi perro pastor belga Malinois de correa, y le di un lento rasguño detrás de las orejas. Veamos qué tan valientes son realmente.
Luego abrí la puerta, el efecto fue instantáneo. 7 perros enormes se lanzaron hacia adelante deslizándose entre las sombras como cazadores silenciosos, sin atacar, ni siquiera tocar a nadie, solo moverse en círculos, acechar, luego el primer gruñido retumbó en la noche. Bajo, profundo, depredador, alguien gritó, el haz de una linterna se movió violentamente, aterrizando sobre Diesel, parado en medio del campamento como una sombra de una pesadilla. La gente se apresuró a tropezar con tiendas de campaña y refrigeradores. ¿Qué demonios hay? ¿Lobos? Pensé que este lugar era seguro. Un hombre tiró una mesa plegable entera en su prisa por volver a su auto, una mujer intentó subirse a una silla de camping como si eso la salvara. Fue glorioso. Karen salió furiosa de su tienda, furiosa. Esto es acoso, gritó, no puedes soltar animales salvajes sobre la gente. Me apoyé en mi porche barandilla, brazos cruzados, animales salvajes, dije levantando una ceja. Karen, estos son mis perros guardianes entrenados, tienen licencia, registrados y son completamente legales. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo porque sabía que no había roto ni una sola ley. Karen había contado con que me pusiera violento conmigo, perdiendo el control. Nunca esperó que la superara en astucia y ahora sus propios campistas se estaban volviendo contra ella. Podía oírlo susurrar, susurrando. Karen, ¿no nos dijiste que había perros guardianes aquí? ¿Qué pasa si atacan a alguien? No creo que quiera quedarme aquí más. La confianza engreída de Karen se estaba resquebrajando, su control sobre la situación se estaba resbalando y estaba desesperada por aferrarse a él. Apretó los puños. Esto no ha terminado. Espetó, sonreí. Lo sé porque Karen no estaba solo enojada, estaba furiosa y estaba a punto de hacer algo imprudente. Ya había intentado reclamar mi tierra, ya había intentado convertir a la Joa en un arma, ahora estaba a punto de cometer su mayor error hasta el momento y le costaría todo. Se estaba desentrañando, los campistas estaban asustados, su fuerte control sobre la situación se estaba resbalando y ella lo sabía. Pero en lugar de aceptar la derrota, en lugar de cortar sus pérdidas e irse, se puso nuclear, porque a la mañana siguiente me desperté con los oficiales de control de animales llamando a mi puerta y parada detrás de ellos Karen. Con los brazos cruzados, sonriendo como si ya hubiera ganado. Salí manteniendo mi rostro neutral. Uno de los oficiales, un hombre de mediana edad con portapapeles energía, se aclaró la garganta. Señor, recibimos un informe sobre animales peligrosos en su propiedad. Ni siquiera necesité preguntar quién lo presentó, podía sentir la presunción de Karen irradiando de ella. Ella afirma que sus perros han estado aterrorizando a los residentes, que uno de los campistas fue mordido. Levanté una ceja. Mordido. Karen asintió lenta y triunfante. Si estos animales son un claro peligro para la comunidad y estoy solicitando formalmente su remoción. Casi me reí, casi. En cambio metí la mano en mi bolsillo, saqué una carpeta gruesa y se la entregué al oficial. Aquí está su registro, dije con calma. Estos perros tienen licencia, perros guardianes de trabajo completamente entrenados, completamente legales. La sonrisa de Karen vaciló. El oficial hojeó el papeleo asintiendo lentamente. Bueno, eso todo parece en orden. El ojo de Karen se crispó. Tú ni siquiera había hablado con la víctima todavía. Espetó. Pregúntale tú mismo. Sonreí. Oh, por favor, ¿lo hiciste? Caminamos hasta el campamento, donde Karen prácticamente arrastró a un joven hacia adelante, un tipo de unos 20 años con una camiseta de un grupo musical que parecía medio despierto. Diles que Karen exigió que les dijeras cómo te atacaron. El tipo parpadeó, se frotó la cabeza, atacó, no, los perros simplemente corrieron, no tocaron a nadie. La cara de Karen se puso roja. Te gruñeron. Ella siseó, quiero decir, sí, se rascó el cuello. Eran perros grandes. Fue un poco extraño, pero nadie salió herido. Silencio. El oficial se volvió hacia Karen. Señora, dijo lentamente, ¿presentó un informe falso? La boca de Karen se abrió y se cerró, pero no salió nada porque sabía que estaba jodida. El oficial suspiró y sacó su libro de multas. Presentar un informe falso conlleva una multa de hasta 1,000 pesos. Dijo que como en realidad nadie resultó herido, recibirás la citación máxima.
La cara de Karen se quedó sin color. No puedes encontrarme, balbuceó, soy el presidente de la Asociación de Propietarios. El oficial ni siquiera parpadeó y soy un oficial de control de animales, dijo. Arrancando el boleto de su libro y entregándoselo, esto es legalmente vinculante. Me quedé allí con los brazos cruzados viendo a Karen desmoronarse en tiempo real. Le había advertido que le había dado la oportunidad de irse. Pero en cambio había cavado su propia tumba. Karen se quedó allí agarrando el boleto con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sus campistas estaban mirando, habían escuchado todo y ahora se preguntaban si habían seguido al líder equivocado. Podía oírlo susurrando sí. Ella mintió sobre esto. ¿Sobre qué más está mintiendo? Nos dijo que era seguro aquí. No sé, hombre, tal vez deberíamos irnos. Karen podía sentirlo, el control al que se había aferrado tan desesperadamente se le estaba escapando de entre los dedos y fue entonces cuando estalló. Ya no solo quería venganza, quería destrucción y esa noche intentó deshacerse de mis perros para siempre, pero en cambio la atraparon con las manos en la masa. Karen había sido avergonzada antes, humillada, multada, pero nunca había sido impotente hasta ahora. Había mentido a las autoridades, había intentado que se llevaran a mis perros y había explotado en su cara. Los campistas de la JOA la estaban cuestionando, su control se estaba resbalando y en lugar de cortar sus pérdidas hizo un último movimiento desesperado, uno que la acabaría para siempre. Era pasada la medianoche cuando mi teléfono vibró con una alerta de mi sistema de seguridad. Área de la perrera detectada por movimiento. Mi estómago se tensó, toqué la pantalla sacando la transmisión en vivo y allí estaba Karen escabulléndose por la oscuridad llevando una bolsa de plástico. Alcanzando la cerca hice zoom dentro de la bolsa, carne cruda. Mi pulso se desaceleró endurecido. Ella no solo estaba invadiendo, estaba tratando de envenenar a mis perros. Respiré hondo e hice lo más inteligente que pude. No corrí afuera, no grité, no la advertí. Llamé al 911. El operador contestó al instante. 911. ¿Cuál es su emergencia? Esta es una situación de intrusión criminal y peligro. Animal. Mantuve mi voz tranquila. Incluso el sospechoso está actualmente en mi propiedad intentando envenenar a mis perros guardianes de trabajo. Eso fue todo lo que necesitaban. En minutos las luces rojas y azules inundaron mi tierra. Karen todavía estaba allí cuando llegó la policía. Todavía en medio del crimen, tuvo el tiempo justo para darse cuenta de lo que estaba sucediendo antes de que los oficiales la rodearon. Trató de correr, no dio 3 pasos antes de que la agarraran sujetada y esposada. Salí con los brazos cruzados observando cómo la ponían de pie. Uno de los oficiales recogió la bolsa de carne cruda y la olió, luego suspiró. Señora, dijo sacudiendo la cabeza, ¿tiene alguna idea de lo serio que es esto? Karen ya no era presumida, no era arrogante, se veía pequeña, pálida. Yo solo estaba tratando de hacer lo que interrumpí con voz aguda. Matar a mis perros porque asustaron a tus pequeños campistas. Karen abrió la boca pero no salió nada porque no tenía excusa, no salió nada. El oficial suspiró. Estás bajo arresto por allanamiento ilegal e intento de crueldad animal. Karen se puso rígida. ¿Qué? No entiendes, soy el presidente de la Asociación de Propietarios, uno de los policías más jóvenes. Resopló. Bueno. Ahora eres el presidente de la Asociación de Propietarios esposado. Lo siguiente que supe fue que Karen estaba siendo empujada a la parte trasera de un coche patrulla. Sus campistas estaban allí parados mirando en absoluto shock. Su intrépido líder se había ido. Me giré hacia los campistas que ahora estaban visiblemente incómodos. Tienes 2 opciones, dije con calma. Puedes empacar e irte ahora o puedes esperar hasta que llegue el reemplazo de Karen y ver si están dispuestos a presentar cargos por allanamiento. Eso fue todo lo que hizo falta. La gente empezó a agarrar sus tiendas de campaña, metiendo el equipo en sus autos, tratando de fingir que esto nunca sucedió. En una hora todo el campamento se había ido. Mi mina terrestre otra vez. Karen había jugado su última carta y lo había perdido todo. Karen se llevó arrastrado esposado. El único presumido intocable tirano de la Asociación de Propietarios ahora estaba sentado en un coche de policía. Todo su imperio se derrumbaba a su
alrededor y a mí me quedé en mi porche viendo cómo sus preciosos campistas empacaban y se dispersaban como cucarachas uno por uno metían su equipo en sus autos evitando el contacto visual desesperados por fingir que este fin de semana nunca sucedió al amanecer mi tierra estaba completamente vacía sin tiendas de campaña sin fogatas sin basura solo silencio por primera vez en días mi casa se sentía como mía otra vez pero la caída de Karen no terminó allí porque las noticias viajan rápido para la semana siguiente la Junta de la Asociación de Propietarios no tuvo más remedio que celebrar una reunión de emergencia. El arresto de Karen había llegado a los titulares locales y de repente todos los propietarios del vecindario se preguntaban por qué había reclamado terrenos privados como propiedad de la JOA, por qué le había mentido a la policía y lo más importante, a dónde se había ido todo el dinero de la JOA. Porque resultó que Karen había estado robando fondos durante años y mi queja abrió las compuertas. A finales de mes, Karen fue destituida oficialmente como presidenta de la JOA, se le prohibió volver a ejercer su cargo, su reputación se destruyó, su poder se fue y, como descubrí más tarde, su casa estaba en venta porque sin su salario de la JOA y las multas que ahora debía, no tenía más opción que irse de la ciudad. La Karen que una vez pensó que gobernaba este vecindario ahora era solo un mal recuerdo. En cuanto a mí, volví a disfrutar de mi tierra sentada en mi porche, bebiendo mi café y viendo a mis perros descansar pacíficamente al sol. No más tonterías de la JOA, no más intrusos, no más Karen, solo paz y de vez en cuando paso por su vieja casa vacía, no puedo evitar sonreír porque al final Karen pensó que podía tomar lo que era mío. Pensó que podía atraparme, controlarme, ganar, pero nunca lo vio venir y nunca tuvo una oportunidad.